Hola y gracias nuevamente por conectarte a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este estudio y de este tiempo es que podamos realmente estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada Días Contados. Yo no sé si en algún momento tú realmente has pensado qué es lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Y muchas veces la pregunta que nos hacemos es realmente qué he hecho con mi tiempo, qué he hecho en mi vida. Y es esta reflexión de el hecho de que los días pasan, el tiempo pasa volando. Si estás pensando qué he hecho este año, ya pasó, honestamente ya pasó. Lo pasaron los primeros 6 meses del 2024 y nos ponemos a pensar qué he hecho, qué hice con ese tiempo, ¿no? Realmente si no somos intencionales o cuidadosos, el tiempo se nos pasa volando y quizás no logramos las cosas que queremos hacer o no logramos realmente, o sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo eso que deseamos. Y la semana pasada hablamos un poquito de este Salmos 90 y de la importancia de tener siempre presente el hecho que nuestros días están contados, que nuestro tiempo aquí en la tierra es breve y que la única oportunidad que tenemos de realmente hacer un impacto, dejar una huella, vivir con propósito, vivir realmente llenos y plenos, es uniéndonos al plan de Dios y buscando su dirección y lo que Él tiene para nosotros. Y el Salmos 90, versículo 12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría, para que podamos vivir sabiamente, pero ayúdanos a entender la brevedad, que nuestros días están contados, que nuestro tiempo pasa muy rápido. Y la semana pasada te di una pequeña oración que es esta: Padre nuestro, enséñame a contar mis días para que alcance un corazón sabio y así lograr tu propósito en mi vida. Es el hecho de poder realmente vivir con propósito, vivir con una manera segura y poder realmente aprovechar nuestro tiempo, porque de nuevo el tiempo se nos pasa volando y muchas veces lo gastamos en cosas que no valen la pena. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas que tú haces en tu día a día, lo que tienes que hacer de responsabilidades, ya sea laborales, de estudiante, y luego qué haces con otras cosas cuando tienes, quizá podrías decir, un tiempo libre, qué estás haciendo con ese tiempo. Y si nos ponemos a pensar, es un tiempo exacto igual para todos y es limitado, y a veces sentimos que unos pueden hacer mucho con su tiempo y otros pensamos a veces que el tiempo no nos rindió para nada, que necesitamos más tiempo. Y el día de hoy quiero hablarte un poquito sobre eso, de realmente cómo podemos maximizar el tiempo y cuál es nuestra capacidad, la capacidad de tu tiempo día a día y cómo lo estás aprovechando y cómo poder aprovecharla al máximo. Yo lo estaba hablando un poco con mis hijos, el hecho de cómo poder realmente saber cuáles son las cosas importantes de la vida, cuáles son esas prioridades, esas cosas que podrías decir no son negociables en mi vida, ¿no? Y poderle darle tiempo a eso para poder entonces todo lo demás darle el tiempo adicional. Pero si yo te hago la pregunta realmente, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué son las cosas que más importan en tu vida? Esas áreas que tú podrías decir son sumamente importantes para mí. Lo más seguro, te voy a decir, lo más seguro van a estar tus hijos, tu pareja, tu familia. Si tú eres un hijo de Dios, vas a decir Dios, ¿no? Y mi relación con Él, quizás el ejercicio, el ejercitar, mi salud, son cosas importantes. Pero yo me atrevería a decirte que aunque esas son las cosas más importantes en tu vida, son las que menos le das tu tiempo diariamente, porque llenas todo lo demás alrededor de eso, le das más tiempo a otras cosas. A veces hasta pasamos más tiempo en Facebook y en medios sociales que en estas cosas que decimos son importantes o que son prioridades en nuestra vida. Y a veces sentimos que queremos hacer todo lo demás y después darle tiempo a esto que es importante, y yo no sé si te pasa, pero ya no tienes tiempo, te quedaste sin tiempo, tu capacidad de tiempo ya llegaste al tope, no tuviste más tiempo y deseabas tener más tiempo. Y yo creo que el reto es, en vez de darle tiempo a todo lo demás y luego tratar de darle tiempo, ese tiempo intencional a estas áreas importantes en tu vida, es más bien hazlo al revés, darle tiempo, realmente darle prioridad
a esas áreas, a esas personas o a Dios, que es el que tú dices que es una prioridad importante en tu vida, pero darle a Él primero entonces ese tiempo y te darás cuenta que todo lo demás, tu capacidad para hacer todo lo demás, te va a sorprender porque vas a poder hacerlo y vas a tener tiempo para hacerlo. Entonces quiero darte este pensamiento, que la clave para que nos alcance el tiempo para todo no es hacer más, sino saber las prioridades de las cosas en nuestra vida. El poder realmente entender qué es lo que realmente importa y darle tiempo a eso que importa primero, no dejarlo al final. Muchas veces nos pasa que tenemos la intención de hacer esas cosas, pero las dejamos siempre de último, las dejamos al final y lamentablemente nunca nos da el tiempo para hacerlo. Entonces la clave es poder darle tiempo a eso. Y además, bien, yo te diría, un principio sería que las prioridades determinan la capacidad de nuestro tiempo. Las prioridades van a determinar realmente qué tanto vas a poder hacer en un día, qué tanto vas a poder hacer en tu vida. Y si entendemos eso, si sabemos que esas áreas son importantes, entonces, ¿por qué es que no vivimos así? ¿Por qué es que no vivimos dándole tiempo a esas áreas, a esas personas que son importantes, que son prioridad en nuestra vida? Porque de nuevo sentimos que el tiempo se nos pasa volando, el tiempo pasa rápidamente, nuestros días están contados, ¿no?, aquí en esta tierra. Y realmente sería trágico pensar que en el futuro, cuando ya estés al final de tus días, como quizás lo he oído de muchas personas, desean poder haber tenido el tiempo para darle a esas áreas de importancia, a esas prioridades. Quizás hubiera querido tener más tiempo con mi familia, haber querido más tiempo con Dios, hubiera tenido más tiempo, y empiezan a decir todo esto que realmente es importante y que no le diste tiempo. Realmente es trágico poder llegar a ese punto y que eso suceda. El reto realmente es que tú puedas decir: si no estuve dispuesto a negociar esas áreas importantes, ese tiempo con mi familia, ese tiempo con Dios, ese día de adoración con Dios, nunca fue negociable, siempre fue prioridad en mi vida, y te darás cuenta de que todo lo demás vas a tener la misma, y si no hasta más capacidad para poder aprovechar el tiempo, porque estuviste dispuesto a no negociar y a darle prioridad a las áreas que dijiste eran importantes en tu vida. Entonces nos damos cuenta nuevamente que debemos de vivir intencionalmente, debemos de vivir con un propósito y con una meta, y realmente, si te pones a pensar, cuando tú le das tiempo a esa área, a esa persona, a esas cosas que decimos son prioridades, van a hacerte crecer en esa área. Por ejemplo, el estar mucho tiempo ocupado destruye tu habilidad de tener intimidad en tu vida. Cuando tú estás demasiadamente y sumamente ocupado con cosas, va a impedir casi que puedas tener momentos efectivos, tu habilidad de poder tener esa intimidad con un amigo, esa intimidad con tu pareja, esa intimidad con tus hijos, esa intimidad con Dios, porque no tienes tiempo para hacerlo. Entonces tenemos que proteger ese tiempo. Si nuestro tiempo está contado y si sabemos que esas áreas, que esas personas son importantes en nuestra vida, entonces realmente debemos de darles el tiempo, debemos de darles prioridad. Y realmente esto últimamente ha sido algo que Dios ha estado hablando en mi vida, ¿no? El poder realmente tener ese tiempo intencional en esas áreas que son de importancia para mí, porque yo no voy a poder alcanzar quizás esa intimidad que yo deseo aún con Dios si estoy siempre corriendo y si estoy no dándole el tiempo realmente que Él se merece en mi vida. Entonces realmente yo no sé si tú has pensado en la manera que estás viviendo, en la manera que te desenvuelves día a día. ¿Estás realmente dándole prioridad a esas áreas en tu vida? ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estás dándole importancia o estás llenando tu vida con un montón de cosas que realmente pues no son importantes? No, hay muchas acciones, hay muchas cosas en la vida que no realmente no satisfacen, que no son de provecho, y lamentablemente muchas veces es a lo que más tiempo le damos. Entonces realmente mi deseo es que podamos comprometernos a realmente darle prioridad a esas áreas, darles espacio primero a esas áreas en nuestra vida que van a ocupar tiempo, pero a la vez nos van a ayudar para que las cosas que no valen la pena realmente sean secundarias y no sea lo contrario. Entonces cuando nos hemos
puesto a pensar, y quizá te ha pasado, ¿no? Han habido momentos en los cuales quizás te has perdido la oportunidad o te has perdido de momentos significativos, quizás en la vida de tus hijos o quizás en la vida con tu familia, alguna actividad escolar, y decimos, bueno, hubiera querido estar ahí, pero hice otra cosa, o me perdí al pensar en los años y al correr el tiempo y ver la vida de tus hijos, te pones a pensar, wow, que me he perdido de muchos momentos significativos. Realmente eso es una llamada de atención el día de hoy, que Dios nos está haciendo, ¿no? En lo importante que es darle prioridad a las cosas que son importantes en la vida. ¿Y qué es importante para ti? ¿O quién es importante para ti? ¿Cómo esto va a afectar tu día a día? Entonces, ¿cómo vas a cambiar quizás la rutina o las cosas que tú haces día a día para poder aprender a vivir y a poner esas prioridades en orden y a poder ponerlas realmente en ese primer lugar, ¿no? Y si tú eres alguien que quizás no conoces de Dios, quizás simplemente significa hacer una lista de lo que importa para ti y darle ese orden en tu vida, pero para los que somos hijos de Dios y que tenemos temor a Dios, lo primero debe de ser ese tiempo con Dios, debe de ser nuestra relación con Dios, debe de ser el tiempo que podemos tener para adorarle, para orar, para alabar su nombre, para estudiar su palabra. Y nuevamente, es lo último que dejamos en la vida. Quizá eso es la prioridad número uno en la vida del creyente, pero trágicamente no es lo que toma nuestra prioridad. No significa que es lo que le debemos de dar más tiempo, pero significa que es lo que debemos de darle prioridad sobre otras cosas que quizás pueden tomar más tiempo en nuestra vida. El Salmo 18:31, aquí David está diciendo de lo importante y de reconocer quién es Dios y que Él es lo primero en nuestra vida. El Salmo dice, ¿quién es Dios sino el Señor? O sea, si Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Dice, ¿quién es la roca sino nuestro Dios? O sea, vemos que Él es esa roca firme, esa prioridad, esa área fundamental en nuestra vida, y nuestro enfoque debe de ser Él. Y hay otros pasajes similares que no necesariamente hablan de o usan el término prioridades, pero usan el término buscar, ¿no? De qué estás buscando, o de buscar a Dios primero, ¿no? Y el Salmo 63, versículo 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. ¿Realmente esa es tu oración? ¿De todo corazón te busco? O sea, te busco a ti, prioridad en mi vida. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Otro salmo, el Salmo 119, versículo 10. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Es ese realmente tu deseo? El buscar de Dios significa estás dándole a Él prioridad. ¿Es Él lo primero en tu vida? Proverbios 28:5 dice, los malvados nada entienden de la justicia, los que buscan al Señor lo entienden todo. Entonces, en otras palabras, nos está dando a entender lo importante que es poner a Dios, buscar de Dios, el darle a Él ese primer lugar. La prioridad debe de ser Dios en nuestra vida, el buscar ese tiempo con Él. Y la palabra de Dios dice que si lo hacemos, si tenemos ese tiempo, si lo buscamos a Él, entonces tendremos tiempo suficiente para todo lo demás. Y dice también que no nos va a faltar nada en la vida, por lo que no tenemos ese tiempo para darle a lo que nosotros decimos es prioridad en nuestra vida, es porque estamos buscando otras cosas, estamos buscando satisfacer, estamos buscando quizás a esa necesidad, estamos buscándolo en otras áreas, cuando Dios nos está diciendo si le buscamos a Él primero, Él va a darnos todo eso. Fíjate lo que dice Mateo 6:31 al 32. Dice, así que no se preocupen por nada de eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan al pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él ya conoce todo lo que nosotros vamos a necesitar en este mundo, y por eso nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Por eso nos dice que debemos de buscarle a Él realmente. Y si nosotros creemos que Dios conoce todas las áreas de necesidad que tenemos, y creemos realmente que Él conoce todo eso que nosotros vamos a necesitar en la vida, entonces no debemos de preocuparnos. Y es más, yo te diría, entonces
¿por qué no lo ponemos a Él primero? Si ya sabemos que Él conoce todas nuestras necesidades, ya sabemos que Él puede suplir todo lo que vamos a necesitar y que nos dice que no nos preocupemos, entonces ¿por qué no le damos a Él esa prioridad? ¿Por qué no buscamos de Él primero? ¿Por qué entonces en esos momentos que tenemos que decidir si voy a ir y congregarme, dar un tiempo realmente con mi familia de buscar a Dios, o voy a ir a hacer y buscar otras cosas en la vida, ¿por qué no lo buscamos a Él primero? ¿Por qué no en nuestra vida no es Él lo primero? ¿Por qué no damos tiempo para crecer en conocimiento de su palabra, en el servicio a otros, ¿no? En el nombre de Dios? ¿Por qué es que no lo hacemos? Aunque lo entendemos, aunque lo decimos, pero no lo vivimos. Y eso es lamentable. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Vemos nuevamente que nos vuelve a decir que Él nos va a dar de todo lo que necesitamos, pero busquémoslo a Él primero. Debemos de buscarlo, busquemos ponerlo a Dios por encima de todo lo demás. ¿Y sabes cómo entonces nosotros podemos demostrarle a Dios que ese es realmente nuestro deseo? Porque podemos decirlo, y tú puedes decirle a todo el mundo que Dios es lo primero en tu vida. Tú puedes hasta tratar de convencerte a ti mismo que Él es lo primero en tu vida, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo vas a demostrar? Yo sé que todos entendemos eso. Muchas veces pedimos una muestra, una señal, una demostración de lo que se está diciendo, una demostración del cambio, una demostración del amor, una demostración de gentileza. O sea, queremos que demostrar de alguna manera que lo que estamos diciendo es cierto. Y de nuevo, algo que muchas personas hacen o que a veces es lo más difícil de hacer es el darle a Dios lo primero en nuestro día, ¿no? El poder buscar de Dios primero. Y ahora, de alguna manera, esto es algo que no siempre, y esta es una batalla y el enemigo sabe, porque te lo digo, aún en mi vida personal, muchas veces ha costado y cuesta el poder realmente poner a Dios primero, ¿no? El darle ese tiempo, buscar de Dios primero, aunque decimos que es nuestra prioridad. Pero algo que sí te puedo decir, cuando buscamos de Dios primero, cuando empezamos nuestro día en su palabra o en oración con Él, ¿no? El poder realmente empezar un día antes de cualquier otro tipo de actividad, el poder tener aunque sea un tiempo breve en oración con Él, con su palabra. Lo que sí te puedo decir que va a pasar es que es más fácil oír de Dios durante el día y seguir su dirección. Cuando empiezas de esa manera es más fácil poder sentir que puedes ir a Él y pedir dirección y Él te la va a dar, y es más fácil poder realmente buscar su dirección. Pero cuando no empieza de esa manera nuestro día, yo creo que a veces hasta tenemos días malos, tenemos días difíciles, y yo mi deseo y nuestro anhelo es que podamos realmente vivir de una manera que le agrade a Él, ¿no? El poder realmente orar y sentir que cuando más buscas de Dios, más fácil se te hace escuchar de Dios. Y cuando tienes un día muy ocupado, cuando tienes un día muy agitado, yo creo que es ahí aún más cuando debemos de buscar de Dios primero, el poder empezar nuestro día en comunión con Él y ver cómo Él nos permite y nos da la capacidad de que todo lo que tenemos que hacer en ese día realmente podamos hacer lo que sea de bendición. Cuando empezamos nuestros días con Dios, entonces nos preocupamos menos. Y yo creo que eso es porque entendemos realmente que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos y podemos descansar en Él. Por eso Mateo nos dice nuevamente: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Él proveerá todo lo que necesiten, y por eso cuando empezamos de esa manera nos preocupamos menos. Yo no sé tú, pero si el día de hoy necesitabas oír eso porque has estado preocupado, la manera de preocuparte menos es empezando tu día con Dios, buscándolo a Él primero, buscando, y no te estoy diciendo que es me desperté, abrí los ojos y ya estoy arrodillado orando, y no, o sea, no necesariamente tiene que ser a ese punto. O sea, puedes cepillarte los dientes, puedes bañarte, pero la intención es que puedas, antes de quizás salir al trabajo o en rumbo al trabajo, antes de ocuparte en prender la televisión, en ver Facebook, ¿no? o social media, que puedas tener un tiempo de oración con Dios, que puedas tener un tiempo de comunión con Él, buscarlo a Él primeramente, que tus primeros momentos realmente con Dios sean de esa manera. Y
Yo creo que te vas a dar cuenta que tu día va a rendirte más, al menos en mi caso, mi experiencia ha sido así. Cuando empiezo mi día de esa manera, sé que mis días rinden más, siento que puedo hacer todo lo que tenía que hacer, me abunda más el tiempo, ¿no? Y te voy a decir esto, y mi familia quizá lo van a saber, ¿no? Y pueden ser testigos de eso, pero estás hasta de mejor humor, ¿no? Tienes un mejor día cuando empezamos de esa manera y yo te animo y te reto a que realmente lo pruebes, inténtalo y ve la diferencia que eso hace en tu vida. Pero si yo te hiciera la pregunta nuevamente, ¿cuál es la prioridad número uno en tu vida? ¿Quién es esa prioridad en tu vida? ¿No? ¿Qué es lo que más buscas en tu vida? Y si la respuesta quizás es Facebook o TikTok o Instagram, o quizá tú me dices, bueno, la verdad es que yo no sé qué es eso que más anhelo o qué es esa área de prioridad en mi vida, no lo sabes. Yo te puedo decir, mira, una manera de averiguar que no lo que tú dices que es prioridad, pero lo que refleja y lo que tu vida realmente es, ¿no? Es una prioridad en tu vida. Lo que yo te podría decir es pregúntale a personas a tu alrededor que más te conocen cuál es, y ellos te van a decir cuál es esa área. Y ¿sabes por qué lo saben? Porque son las cosas que siempre les estás preguntando. Es el tema que siempre traes a luz para hablar con ellos. Son las cosas que más te preocupan, esa área que más estás gastando tu dinero en él, ¿no? Y quizás estás buscando tus prioridades también pueden ser las cosas que buscas más, ¿no? Si estás buscando más una manera de hacerte famoso, si estás buscando más una manera de construir una fortuna, quizá de tener muchos seguidores, hacerte un influencer. O sea, hay muchas cosas que tú no te das cuenta, pero otras personas pueden identificar y decirte, sabes, esta es un área de prioridad en tu vida porque esto es lo que estás haciendo, más estás buscando, estás dando más de tu tiempo. Y de nuevo, si Dios no es lo primero, estamos mal y no nos va a rendir el día. No vamos a tener realmente ese éxito y el propósito que Dios desea en nuestra vida si Dios es lo último, si no le estamos dando a Él esa prioridad. Y sabes, esta es una llamada de atención como padres, no necesariamente como hombres, como padres, pero en general padre y madre, ¿no? Como padres de familia que somos, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos que son áreas de prioridad en la vida? ¿No? Porque podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones, nuestra demostración, estamos mostrándoles que nuestra relación con Dios es prioridad y por encima de todo lo demás, que el tiempo familiar es importante, o es el trabajo, o son otras cosas las que realmente estamos enseñando. La palabra nos recuerda nuevamente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, de alguna manera tenemos que entender, si buscamos de Dios primero, porque muchas veces pasa eso, pensamos que, por ejemplo, cuando nos dicen del diezmo, ¿no? Si le damos a Dios primero, decimos, pero es que si le doy a Él no me va a alcanzar para pagar todo lo demás. Los que lo hacen saben que es completamente lo opuesto. Cuando tú lo das a Él primero, hasta te sobra, cuando numéricamente y lógicamente no tiene sentido. Y en tu tiempo, cuando tú empiezas tu tiempo con Dios, cuando le das esa prioridad a Dios, cuando tienes que decir quizás, y de nuevo, tiene que ver con cosas que son negociables o no negociables, pero si el poder decir sí a un trabajo significa decir no a un tiempo que tú sabes es de crecimiento espiritual, un tiempo como familia de adoración, dices, es que no puedo decir no porque entonces no me va a alcanzar o después no voy a tener tiempo para todo lo demás. Te puedo asegurar que es lo opuesto lo que va a suceder. Cuando tú empiezas con Dios y le das esa prioridad a Dios, el tiempo va a ser suficiente en tu vida. Él aumenta tu capacidad de tiempo y hace que todo realmente pueda fluir bien en tu vida. La verdad es que sabemos que cuando ponemos a Dios primero y tenemos nuestras prioridades en orden, aumentamos la capacidad de nuestro tiempo. Cuando le damos a Él esa prioridad, cuando tenemos ese orden claro en nuestra vida y no negociable, te puedo asegurar que estamos aumentando tu capacidad de tu tiempo. Piensa en todo lo que haces en el tiempo que tú tienes en tu día a día y haz la prueba. Cuando empiezas de esa manera, cuando le das la prioridad a esas áreas de importancia en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a aumentar tu capacidad de tiempo, vas a aumentar tu capacidad de hacer todo lo que tienes que hacer y quizás hasta puedes llegar a un punto de sentir que, wow, hasta tengo tiempo de sobra, ¿no? Cuando lo contrario pasa cuando no es así.
Y de nuevo, Dios está haciéndote esta invitación. Él no se está forzando en nuestra vida. Él no desea algo forzado. Él no está forzándonos a tener ese tiempo. Él desea que lo hagamos nosotros porque lo amamos, porque queremos hacerlo. Y Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está aquí. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero está diciendo, si tú abres la puerta, o sea, si tú le permites. Él no está ahí tocando la puerta y la va a tirar y se va a forzar y te va a dominar en tu vida. Él desea que tú vengas a Él y que le permitas hacerlo. Él desea ser lo primero en la vida, que podamos poner nuestras prioridades en orden. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que Él nos dará de todo lo que necesitamos, y que por lo mismo entonces no debemos de preocuparnos. Entonces, con esto que Dios nos está hablando el día de hoy, ¿qué de todo esto realmente, cómo esto aplica en tu vida? ¿Cuáles son las áreas o los cambios que tú necesitas hacer para que esto pueda suceder? Quizás significa que debes, no sé, empezar un devocional, para que así tú sabes que tienes una guía y que día a día simplemente puedes seguir ese devocional. Pues hazlo si eso es lo que tienes que hacer. Si significa que durante el tiempo que te estás bañando en las mañanas, en vez de quizás tener las noticias prendidas o algún tipo de información, dedícate y ora, ten un tiempo de oración con Él. O sea, tienes que hacer algún cambio, o quizás te toca simplemente levantarte aún 5 minutos más temprano para poder tener un tiempo de oración en algún momento en esa rutina que tú sabes tienes que tener en la mañana. Pero yo te animo a que realmente le des a Dios esa prioridad y que empieces tu día de esa manera, y vas a darte cuenta cómo realmente Él va a permitir que todo lo demás que tenemos que hacer, todo lo demás que necesitamos, Él nos lo va a proveer, y vamos a tener una capacidad mayor en nuestro tiempo. Recuerda que las prioridades determinan la capacidad de nuestro tiempo. Y si tienes las prioridades en orden, si tenemos a Dios primero y por encima de todo lo demás, y si le estamos dando a Él nuestro tiempo primero y esa importancia en la vida, y de nuevo, cuando hablo de las prioridades es empezando con Dios, pero luego ahí continúa, y te puedo asegurar que eso significa entonces familia, significan relaciones, todo eso es prioridad en la vida. Y si le damos el tiempo y los ponemos en orden, nuestra capacidad de tiempo, nuestra capacidad para hacer todo lo demás va a ser un éxito y va a ser de bendición. Pero nos dice: busca primero el reino de Dios y Él proveerá todo lo demás que necesitamos. Oremos. Gracias nuevamente por haberte conectado a un episodio más de este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más que pueda ser también de bendición, para que juntos cada semana podamos estudiar la palabra de Dios y continuemos creciendo con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.